La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Estamos viendo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo número 12. Primera carta de Pedro 4, 12. Y dice la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a tratar de estudiar un poco más esta carta que nos ha enseñado tanto Dios a través de ella. Y yo les recuerdo que es que el apóstol Pedro, en sus inicios como cristiano, y no digo en sus inicios primeros, no, pasaron años y el apóstol Pedro manifestaba una gran inmadurez, manifestaba una gran afectación en su alma. Él estaba muy preocupado por lo que pensaban de él los demás. Él buscaba la aceptación, de tal manera que en un primer momento él lo que hizo fue negar al Señor Jesús por el temor a que los suyos, los de su pueblo, los de su ciudad, dijeran: ve, el Pedro, el hijo de fulano, allí anda detrás de un maestro, de un profeta raro allí. Él eso le cuestionó y al final dijo: no, yo no ando con él. Por eso, por la afectación de su alma que lo llevaba a buscar aceptación en medio de los suyos. Luego pasó igual, cuando en Gálatas capítulo número 2, Pablo lo reprende, le llama la atención y le dice: ¿qué es esa simulación que haces, Pedro? Tú estás con los gentiles, les enseñas lo que Cristo les enseñó, pero vienen de parte de Jacobo, dicen que hay que circuncidarse, que toda la ley hay que cumplirla y te acomodas a ellos. Esa hipocresía no está bien, le dijo Pablo. Y nosotros vemos cómo Pedro desaparece, pero muchos años después, cuando ya reaparece, con esta carta nos damos cuenta que Pedro ha sido perfeccionado en gran manera, que Pedro ha sufrido una transformación como la que usted y yo tenemos que sufrir. Porque esto es lo que estamos viendo en esta carta, un Pedro totalmente transformado, un Pedro perfeccionado, un Pedro que tiene un carácter lleno de convicciones en el Señor. Un Pedro que no se mueve de lo que Dios le ha enseñado. Y no fueron pocos los años. No fueron pocos los años. Algunos se llevarán menos años que otros para ser perfeccionados. Sí, está bien. Pero otros tendremos que sufrir todo el tiempo de nuestro caminar en Cristo para ir viendo, eso sí, con disposición, con toda la disposición en las manos del Señor para ir viendo esa transformación, ese perfeccionamiento, pero todo lo tenemos que hacer. Así que Pedro hoy en día, en este momento, cuando está escribiendo esta carta, es un hombre
transformado, es un hombre con convicciones, es un hombre de un carácter diferente al que nosotros conocimos, hasta allá, hasta la carta de los Gálatas. Así que vamos a estudiar desde el versículo número 14. Ya la semana pasada estudiamos hasta el versículo 13. Leamos lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hasta allí. Si sois vituperados, la palabra vituperar significa difamar, atacar o molestar, acosar, injuriar. Si usted es acosado, atacado, injuriado, si las personas a tu alrededor aprovechan cualquier descuido tuyo para hablar mal, si en el trabajo levantan mentiras, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, si no gozaos, 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si alguien inventa cosas contra ti, si alguien empieza a señalarte, si alguien toma algo pequeñito para decir que no, que eres el peor de todos, y se inventan cosas, eso es lo que significa la palabra vituperar, difamar, atacar, molestar, acosar, injuriar. Quieren hacerte oprobio. Dice la Biblia, eres bienaventurado. La palabra bienaventurado podríamos decir que es muy bendecido, bien preparado hacia el futuro. Dice entonces, afortunado, bien librado. Eso es, usted está bien. Pero Pedro dice, observe, que sea por el nombre del Señor, que sea por hacer lo correcto, que sea por no robar como el otro roba, por no mentir como el otro miente, que no sea por otra cosa. Que si lo injurian, que si lo atacan, es porque Él no nos quiso acompañar en ese robo que queríamos hacer aquí en la empresa. Que si empiezan a hablar mal y se separan de usted y le inventan cosas, es porque usted no estuvo de acuerdo en guardar silencio en algún ilícito que iban a cometer. No. Usted está siendo vituperado por el nombre del Señor Jesús. Y dice, eres bienaventurado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso, exaltado, grande, maravilloso, el glorioso Espíritu de Dios reposa. La palabra reposar significa permanecer, refrescarse, descansar. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, reposa dentro de nosotros. Somos el templo de Él, somos el templo. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios permanece, reposa en nosotros. Hasta allí. Ciertamente de parte de ellos, de aquellos que te vituperan, ciertamente de parte de ellos, el Espíritu de Dios es blasfemado. Se da cuenta cómo una persona sincera que conoce a Dios no podría jamás blasfemar del Espíritu Santo. Pero el inconverso, el gentil, él sí blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando dice que tú eres malo, que tú eres torcido, que eso que tú haces en cuanto a no participar del robo, del ilícito, no, que eso, lo que pasa es que el diablo los enredó, mire cómo están viviendo de mal, mire cómo ahora todo les parece malo, eso es, está siendo vituperado el Espíritu de Dios que está trabajando en ti, que está obrando en ese proceso de perfeccionamiento en tu vida, ellos lo vituperan, claro, y la palabra vituperar, blasfemar, dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. Blasfemar significa hablar mal, injuriar, calumniar, casi como vituperar, difamar. Eso significa blasfemar, hablar mal de él. ¿Qué va? ¿Qué? Bueno, allí está. Pero por vosotros es glorificado, por ti y por mí. Cuando hacemos lo bueno, cuando tú y yo hacemos lo que es correcto, cuando tú y yo no participamos en los ilícitos, cuando tú y yo no mentimos, cuando tú y yo, porque es que a veces, hermano, la gente espera que uno mienta para defenderlos a ellos. No, eso es impresionante, hermano. Eso nos lo encontramos todos los días. Aún de tu familia. Pero decirle, pero mira, no vas a decir que, no, si me pregunta tengo que decir la verdad. No, pero usted sí no, y se enojan con nosotros. ¿Por qué? Porque no caminamos en el mismo ritmo de vida que ellos caminan, mintiendo, engañando, no. Pero cuando nosotros hacemos lo bueno, entonces nosotros glorificamos a Dios.
delante de las personas. Y glorificar es hacerlo muy visible, exaltarlo. Eso es. Entonces dice el versículo siguiente, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué significa la palabra padecer? Experimentar una sensación o impresión por lo general dolorosa. Usted no sufra, mejor dicho, padecer, sufrir, dice. Usted no sufra como que fuera un homicida, como que fuera un malhechor. Usted no sufra por eso. Porque a veces, hermano, a veces al cristiano lo aflige tanto el hecho de que el papá no le volvió a hablar porque no volvió a salir con él a tomar licor. El mejor amigo de su infancia, entonces le dejó de hablar y por ahí anda vituperando, diciendo cosas feas de uno. Y el cristiano entonces padece y el cristiano se aflige y el cristiano se siente, ¿sabe qué es padecer como homicida? Sentir que es culpable de algo. Usted no es culpable. Si usted está haciendo las cosas bien, si usted se mueve en lo correcto, en lo lícito, en lo honesto, no sufra como que hubiera hecho algo malo. No sé si a usted le pasó, le llegó a pasar, pero a mí me llegó a pasar que yo sentía un sentimiento de culpa. Yo vivía un sentimiento de culpa como que hubiera hecho algo terrible. Porque entonces me dijeron, que este se volvió evangélico, que no. Y se apartaban de mí. Y empezaban a hablar por detrás, que vean las de Héctor, mire, ahí está hablándole a mi papá de cosas raras. Y yo me sentía realmente culpable. Y yo decía, ¿qué hago? En ese momento que muchos cristianos flojaron y empezaron a hacer lo que los demás esperaban que hicieran. No, tranquilo. Y volvió otra vez y se acomodó al sistema del mundo, a la tradición del mundo. No, para no tener en contra a mis hermanos, para no tener en contra a mi familia. Entonces, no, está bien. No, sí, está, ya. Pero cuando es por la verdad de Dios, no, Señor. No la vendemos, no la negociamos. Es así. Es así. Y no sufra, no padezca como que usted fuera un homicida, un ladrón, un delincuente. No, porque es que usted está haciendo las cosas bien hechas. Terrible cuando las estamos haciendo mal. Terrible cuando estamos acusando. Terrible cuando estamos diciendo que usted es un hijo del diablo, que porque ahora nos sentimos santos. No, eso sí es religiosidad y eso está mal. Dios no apoya eso. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando no mentimos, cuando no robamos, cuando no falsificamos la palabra, cuando le decimos a las personas lo que dice la Biblia, con respeto sí, pero con firmeza, no se sienta como que hubiera hecho algún daño a alguien, como que estuviera pecando, pero ya no me van a volver a hablar y qué sentimiento de culpa. No, Señor, no le dé lugar a eso porque es un alma que está afectada. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como que le hubiera quitado la vida a alguien, o ladrón, como que le hubiera quitado algo a alguien, o malhechor, como que estuviera haciendo las cosas mal hechas, o por entremeterse en lo ajeno. Esta palabrita sí es bueno que la miremos. Entremeterse. ¿Qué es entremeter? Significa supervisando los asuntos de otros. Eso sí no lo hagamos. Porque a veces como cristianos cometemos ese error de empezar a justificarnos nosotros mirando los errores de los demás. Entremeterse es fiscalizando, supervisando los asuntos ajenos, ¿no? Es muy bonito lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis. El Señor Jesús en Apocalipsis, hablándole a una iglesia, dice, sé celoso. Ser celoso es supervisar lo que está pasando dentro de mí. Sé celoso y arrepiéntete. Cuando yo, y quiero explicarle esto, porque es algo contrario, cuando de alguna manera empecé a escuchar que los cristianos decían, es que yo soy celoso, es que somos una doctrina celosa. Yo me cercioré por qué decían eso. ¿Y sabe por qué decían eso? Porque el celo de ellos era señalar a los demás, era señalar a otro, señalar lo que el otro hacía, decía, se colocaba, se vestía, pero ellos estaban mal, ellos no estaban bien. Sin embargo, andaban criticando a todo mundo. Que me parece muy mal esa ropa que se pone la hermana, pero no le decían nada a ella.
Que me parece muy mal. Mire, la hermana ahí dice que se iba a recortar las puntas del cabello y mire cómo le quedó. No, eso le quedó muy cortico. Mire, me parece muy mal, me parece muy mal, me parece muy mal. Hermano, ¿usted por qué critica a los demás? La Biblia dice que eso es crítica. No, no es crítica. Es que yo soy celoso. Estoy celando la obra del Señor. No, pues métase dentro de usted y verá. Si somos celosos de la obra del Señor, pues miremos qué está pasando con la obra del Señor en mí. Eso sí es correcto. ¿Qué está pasando? Y el día que yo lo hice me sorprendí. El día que usted y yo nos metemos allá adentro a revisar y a supervisar los pensamientos que están corriendo, los que aceptamos, las meditaciones de la mente, del corazón, lo que anhelamos, lo que deseamos, terrible. Y eso sí es ser celoso. Eso es ser celoso de la obra de Dios en mí. Ese es el celo santo. Cuando yo me preocupo por lo que estoy haciendo, cuando yo me preocupo por lo que estoy pensando, cuando yo me preocupo por el deseo que tengo, por la intención que hay en mi vida, eso se llama celo santo. Arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete. Él no nos mandó a mirar a los demás. Entonces, hay doctrinas que se inventan cosas sobre la ropa, sobre lo que se cuelgan las mujeres en las orejas, si se pintan o no. Mire, entienda algo. El Espíritu de Dios es el que convence. Y si nosotros predicáramos la verdad de la palabra, esa verdad va a convencer de lo que estamos enseñando y de muchas otras cosas, porque es el Espíritu de Dios el que se activa, el que toma vida, el que vivifica a la persona. Y usted no necesita ponerse a criticar y a murmurar y a decir que es que el negro es del diablo y que el que se pone gargantilla, entonces, no, man. Porque ese trabajo es del Espíritu de Dios. ¿Quién inició la obra en nosotros? ¿Quién la inició? ¿Quién la va a terminar? Eso es. Allí está. Pero entonces, cuando hacemos lo correcto, no nos sintamos como que hubiéramos pecado, como que hubiéramos hecho algo malo. No nos sintamos así. Otra vez el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por supervisar los asuntos de otros. Porque eso está mal. Tú no tienes por qué supervisar los asuntos de otros. Bastante trabajo tenemos con nosotros y nuestra familia. Bastante trabajo. Para ocuparnos de los demás. No, prediquemos la palabra, hagamos lo bueno. Y tus buenas acciones, tus acciones bíblicas van a juzgar el pecado en otro. Y claro, como amamos a los hermanos y nos aman a nosotros, vamos a la persona y le decimos, me parece que no está bien esto, aquello, lo otro. Vamos a ellos. No lo murmuramos porque ese es el problema. Y sabemos que los que nos aman van a venir a nosotros y nos van a decir, mira, hoy tenés la calva muy brillante, limpiate un poquito. Bueno, listo. Pero vamos nosotros a hacernos el bien los unos a los otros, no a entremeternos en los asuntos de los demás para murmurar. No, Señor. Entonces dice el versículo número 16. Pero si alguno padece como cristiano, como seguidor de la doctrina de Cristo, óigame, como el que hace lo que Cristo hizo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, miremos lo que dice, pero si alguno padece, padecer, otra vez, experimentar una sensación o impresión por lo general dolorosa, sufrir, eso significa. Si usted sufre por ser un buen cristiano, por no participar con su familia de las fiestas paganas, del sistema mundano, idolátrico, no, glorifique a Dios por eso, que ya no lo volvieron a llamar, que ya no lo miran porque usted ya no lleva regalo de niño Dios, que ya no lleva regalo de papá, de mamá, que ya no se come la cena el 24 de diciembre, no, usted está bien. Sí, qué dolor uno no tener esa compañía familiar. A mí me gustaría que toda mi familia estuviera y pudiéramos tener tiempo hombre, de disfrutar. No, pero ese evangélico, eso todo le parece malo y ese no se toma ni un trago. Listo, no hay problema. Padecemos con alegría y con gozo. Glorificamos a Dios por ello. Entonces, mire ese versículo. Pero si alguno padece como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, no se avergüence. ¿Qué es avergonzarse? La palabra avergonzarse significa sentir vergüenza por uno mismo, alejarse avergonzado.
Eso es. No se avergüence. No. Levante la cabeza. Gócese en el Señor. Glorifique a Dios. Dígale aleluya, Señor. Los que no me aceptan no por hacer lo malo, no porque yo le haya robado a alguien, porque es que eso es, mire, a veces uno como cristiano se da cuenta que gran parte de la familia está hablando mal de él, está hablando mal y le desean cosas malas. Hombre, analícese. Si usted le quedó debiendo algo a alguien, vaya y páguele. Si le hizo daño a alguien, vaya, confiésele lo que usted hizo, pídale perdón, póngase en paz. Pero no sufra por malhechor, no. Y si padece porque usted hace lo correcto, porque les ha dicho la verdad con amor, con respeto, porque no participa en nada de lo que ellos participan, en aquello que los presionan a participar, hombre, glorifique al Señor, exáltelo, dele gloria a aquel que lo salvó, que le dio vida nueva. Sí, y no padezca por algo que tiene que suceder en la vida del creyente. Entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no se aleje como que hubiera hecho algo malo, no, sino glorifique. Ya tenemos clara la palabra glorificar, gloria es exaltar como muy visible, como muy grande. Exaltemos a Dios, glorifiquemos a Dios por estas cosas, porque si alguien se aleja de nosotros, porque nosotros no quisimos mentir, porque si alguien se aleja de nosotros, porque nosotros no quisimos participar en un ilícito, aleluya, qué bueno. Pastor, pero era el tipo que me daba a ganar plata. Pues yo le digo una cosa, él no es el dueño del oro y de la plata, ese hombre que se alejó, papá es el dueño del oro y de la plata, tu padre, aquel que estás glorificando con tus buenas obras, él sí sabe y él sí tiene. Mira, hermano, cuando uno entiende quién es el que lo sustenta, uno hace el trabajo del Señor y uno vive para Dios y uno no miente y uno no engaña y uno no participa de ningún ilícito y le deja el resto al Señor y el Señor lo provee. ¿Cómo? No lo sé, pero le provee. Pero a veces uno como cristiano dice, se me va a ir este cliente, a mí me pasó. Cuando recién conocí al Señor, se me va a ir este cliente porque le tengo que decir que no le puedo volver a facturar más alto de lo que realmente es, ni le puedo dar cotizaciones con el 40, con el 50% más altos para que él gane una platica, que porque el lucro cesante, que porque el automóvil, el carro se va a quedar quieto. No. Y me daba susto. Decía yo, se van a ir y me va a quedar sin clientes. Y el Señor me dijo, ¿y tú vives por los clientes o vives por mí? No, ya. No, Señor, yo vivo por ti. Listo. A todo el mundo le dije, no y no. Varios dijeron, listo, don Héctor, no vuelvo. Tengo que buscar otro taller. Listo, no hay problema. Con mucho gusto. Estoy para servirle. El que se demoró más, se demoró una semana para decir, le voy a traer el carro a usted o yo. Ya conseguí quien me haga las cotizaciones por allá, pero yo le traigo el carro a usted. Ah, bueno. El Señor ahí proveyéndolo. Cuando uno no tiene miedo de hacer lo bueno y aún cuando renuncia y muere a esa amistad que el corazoncito, pero que no está de acuerdo con la línea cristiana, con la línea lícita, con la línea honesta que el Señor nos marca, pues que se vaya. No se ponga a padecer como que fuera culpable de algo. Gócese, glorifique al Señor, exáltelo. Seguimos entonces, dice versículo 17, porque es tiempo de que, póngale cuidado a esto que se va poniendo mucho mejor, porque es tiempo de que el juicio de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es eso? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La palabra tiempo es algo ya determinado, un ciclo de días, un tiempo. Juicio, ¿qué significa la palabra juicio? Decisión, la función en pro o en contra, sentencia, condenación, juicio, juzgar. Juicio es declararte inocente o declararte culpable. Juicio es llamarnos a ver qué está pasando, a que le contemos, a que hablemos, a que hagamos nuestros descargos, a que presentemos nuestras pruebas. Y dice la Biblia, porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Usted y yo somos casa de Dios. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. La casa de Dios es cada creyente, cada persona que nació de nuevo. ¿Y sabe qué está diciendo la palabra allí? Que es tiempo de que Dios nos llame a cuentas. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a llamar a cuentas ahora, hoy, en este tiempo? ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Para que no nos perdamos. Si usted siente que el Señor le ha hecho entender muchas cosas, si usted siente que está reconociendo que su vida no era la correcta, si usted siente que estaba viviendo una vida como medio mentirosa, llena de cosas que le desagradan a Dios, si lo entendió, aleluya, me gozo contigo. Porque yo vivo descubriendo cosas que no le agradan al Señor y corrigiendo pensamientos, palabras. Y eso es lo que el Señor llama juicio. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué está diciendo el Señor? Venga, nos ponemos a juicio, mijito. Venga, siéntese y dígame, cuénteme qué está pasando en su vida. Hombre, cuando el cristiano no entiende que tenemos que estar constantemente yendo a la presencia del Señor a decirle, ¿sabes qué, Señor? Se me atravesó este pensamiento y me gustó. Yo hace tiempo no pensaba en eso, pero ahora, yo no sé, tal vez vi una imagen y me acordé de esto y me soñé otra vez, me haya subido en esa plataforma, en esa tarima, tocando. Señor, eso me está pasando. ¿Qué le quiero decir con esto? El cristiano sabio y entendido tiene que permanecer en juicio con Dios, a toda hora, sentándose a juicio con el Señor, todos los días, contándole lo que le pasa, lo que se le atravesó por la mente, lo que empezó a nacer como un deseo en el corazón. Eso. Y la iglesia tiene que entender que este es el tiempo en que Dios está llamando a cuentas a cada uno de sus hijos. Pero si no tenemos una comunión con Dios, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que alguien le haga entender a un cristiano que está haciendo lo malo si ni siquiera escucha la voz de Dios, si ni siquiera atiende la palabra. Mire, con dolor se lo digo, hay personas que no le creen ni a la palabra. Y sobre todo son esas personas equivocadas en su pecado, equivocadas en una doctrina de error, equivocadas en sus anhelos. Esas personas equivocadas solo ven en la Biblia lo que les conviene y se aferran a eso, y el resto de la Biblia la ignoran. Hombre, pero es que aquí dice que la fornicación, no, lo que pasa es que no. Y no entienden que Dios los está llamando a juicio. Venga, mijito, es que no me gusta lo que está haciendo. Y como usted no me escucha, como usted no tiene una comunión conmigo, entonces me toca mandarle a este que le diga. Pero él se cierra y dice, no, el juicio para la iglesia cristiana debería ser todos los días en la presencia del Señor, si tiene comunión. Porque va a poder escuchar cómo el Señor le dice, esto no me gusta. No me gusta lo que estás haciendo. No me agrada que veas esto. No me gusta cuando hablas de estas cosas. Corrige estas palabras. No vuelvas a comer de esto. Es que eso es, hermano. El juicio es sentarse para que el Señor le diga, palabra juicio, decisión, la función pro o en contra de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Pro o en contra, no me gusta. O bueno, sí, está bien. Héctor, está bien, eso no me desagrada. Bueno, Señor. Pero si no lo escuchamos, ¿cómo lo entendemos? Hoy lo más importante es que usted tome este principio bíblico. Bueno, los principios de hacer el bien, de sufrir no como malhechores, sino por hacer lo correcto, por negarse al robo, al ilícito. ¡Qué bueno! Eso lo venimos aprendiendo mucho tiempo atrás. Pero esto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto debería ser algo normal para toda la iglesia. En un momento del día, papá, aquí estoy. Te quiero contar algunas cosas, Señor. He venido pensando en esto y se me ha ido el pensamiento. Detrás tal vez de un deseo, de una codicia. Me parece a mí que es codicia. Tú ayúdame a entenderlo, Señor.
porque quisiera tener esto y aquello, no tengo el dinero, pero me he soñado que me encuentro un paquete de billetes. He pensado, Señor, esto. Ayúdame. Eso es sentarse a juicio con Dios. ¿Tú qué piensas, Señor? El Señor determina, escúchame, determina si le gusta o no le gusta, en pro o en contra. No, Héctor, eso no está bien. Porque si la iglesia entera permaneciera en juicio constante con Dios, estaríamos preparados, escuche, preparados para el día de la venida del Señor Jesús. Venid luego, o sea, no se demore mucho, todos los días. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Solo por el hecho de que me cuentes y me escuches y que te digo qué hay que hacer con eso. Si fueren como el carmesí, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis. Espero que esté allí en Isaías capítulo número 1, versículo 18 y 19. Si quisiereis y oyereis. Pero si no escuchamos a Dios, si no escuchamos la palabra, si no atendemos a lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos nosotros a estar seguros de que nos vamos con el Señor? Mire, cristiano que no tenga una comunión con Dios, que no sea sensible a cuando el Señor le habla a través de un hermano, a través de la palabra, ¿cómo va a decir que vive en el reino de los cielos? Que está viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra, que está listo y dispuesto para que cuando el Señor arrebate su iglesia, nos vamos con Él. No puede ser. No puede ser. Por eso el Señor dice, estemos a juicio, estemos a cuentas, todos los días, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y entonces Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el siguiente versículo, el 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vivirás bien en esta tierra y no habrá ningún problema para llegarnos al cielo. Mire, y esto tiene que ver con lo que sigue. Póngale cuidado lo que sigue. Es que aquí la situación se torna edificante, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Medite un poquito. El Espíritu de Dios a través de la pluma de Pedro dice, es necesario que la iglesia se ponga a cuentas con Dios, que esté seguro de que lo que está haciendo le agrada a Dios. Que vaya y le pregunte, Señor, ¿te parece bien que yo participe de la guachafita, que yo participe de la Navidad, que yo participe de todas esas fiestas que el mundo... Y que tenga la capacidad de oír, si quisiereis y oyereis, si no oye, ¿cómo va a entender? Que pueda tener la capacidad de saber de la boca de Dios y de la palabra, porque es que Dios está hablando por la palabra, pero Él también te quiere confirmar las cosas hablándote. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque, escuche esto, porque la garantía que tenemos los cristianos no es otra, sino el hecho de haber recibido una nueva naturaleza, tener un espíritu nuevo y tener el Espíritu Santo que nos permite escuchar a Dios. Esa es la ventaja de nosotros, haber sido justificados por la sangre de Cristo. No, esa cantidad, ese cúmulo de cosas que solamente nosotros podemos disfrutar. Escuche esto. Cuando la Biblia dice, ¿cuál será el fin de los que no creen a la palabra, de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y yo le hago una pregunta para usted y para mí. ¿Y qué de los cristianos que no obedecen? ¿Y qué de los cristianos que hacen lo que quieran? ¿Qué de los cristianos que andan por el mundo inventándose su propio evangelio? ¿Qué de los cristianos creyendo que Dios se tiene que sujetar y que tiene que aceptar lo que el cristiano decida hacer? Que aunque la Biblia dice que no adultere, él adultera. Y dice, no, es que en mi caso, que aunque la Biblia dice que no robe, dice, no, es que yo tenía una necesidad muy grande, Dios sabe.
Que la Biblia dice no mienta y no, me tocó una mentira blanca. Lo que pasa es que había que salir de la situación y del problema. No. Estaríamos no igual a aquellos inconversos que no obedecen el evangelio. Estaríamos peor. Porque nosotros con conocimiento de palabra, con conocimiento de causa, estaríamos tomando la decisión de desobedecer lo que conocemos, lo que llevamos dentro, la palabra del Señor. Y la palabra es el mismo Cristo. Jesús está en el interior de aquel que ha leído palabra, que la ha entendido, ahora la tiene que obedecer. Entonces no es que ahora el Señor va a empezar a enfermar a los cristianos. No, está diciendo porque es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Que usted y yo nos pongamos a cuentas todos los días, porque es tiempo de estar listos y preparados. Y entrar a juicio es contarle la verdad al Señor. Cosas que hay cristianos que no aceptan esto. Que Dios ya me perdonó, sí, es que seguís haciendo todo correcto, así, alineadito, No, todos los días tenemos cosas que contarle al Señor. Porque si nos ponemos en la medida, óigame, en la altura de aquel que no obedece el evangelio, ellos y nosotros vamos a estar igual. Tal vez nosotros peores, porque después de haber conocido la verdad, decidimos no obedecer, decidimos vivir como un impío. Decidimos practicar lo que los inconversos practican. Y no podemos decir que es que no, yo no sabía, Señor, yo no conocía. La Biblia dice y dice y dice y dice. Y lo has escuchado, lo hemos escuchado. Entonces, mire lo importante de este versículo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y mire este versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces aquí dice, ¿por qué será que Pedro dice que el justo con dificultad se salva? Y nos llenamos de conflictos. No, es verdad. Esto cuadra, concatena, se ensambla, se conecta muy bien con todo lo que venimos hablando y aprendiendo todos estos días. La dificultad en la salvación del cristiano está en la muerte diaria que tiene que tener. Morir a los deseos de la carne, morir a los deseos de los ojos, morir a la vanagloria de la vida. Morir aún al afecto de su familia. Ya no te quieren. Esa es la dificultad para el cristiano. El reconocer que yo no puedo pretender partir para el cielo en el arrebatamiento si todavía practico las cosas que el mundo practica. Si todavía me deleito en la carne, me deleito en los ojos. Si todavía para mí el éxtasis que el mundo ofrece con la pornografía, con el licor, con la rumba, con los placeres del mundo, es parte de mi vida. No puedo. Entonces la dificultad, la palabra dificultad significa esto, oiga. Difícilmente lograr, impedir, apenas con dificultad, a duras penas, sudor, esfuerzo. Eso significa esta palabra. Y si el justo con dificultad se salva, quiere decir que usted lo tiene que hacer negándose a sí mismo. El Señor Jesús lo dice, estamos rodeados de esa palabra. Allá en Mateo 16 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y el Señor Jesús no dice, eso, rumbe por lado y lado, eso participe de todo, eso pásela bueno, no hay problema, estamos en la gracia. El Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Léalo, por favor. Mateo, capítulo número 16. Y nos damos cuenta que hay dificultad. Hay dificultad en renunciar a lo que el alma pide, a lo que el alma desea. Dice Mateo, capítulo 16. Versículo 24. Después de haberle dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al diablo. Que había tomado la boca de Pedro, que había tomado el alma de Pedro y la boca de Pedro se convirtió, el alma de Pedro con su sentimentalismo se convirtió en las puertas del Hades. Dice el 23. No, el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, claro, vamos a ir a donde Él está. Él ya está a la diestra de papá y allá queremos ir nosotros.
Si alguno quiere venir en pos de mí, mire esto, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ay, hombre, es que el alma dice, yo tengo derecho. ¿Por qué yo no puedo disfrutar un poquito más de esto? ¿Por qué no puedo disfrutar de otra mujer que no sea mi esposa? Ahí más chévere. ¿Por qué no puedo disfrutar de aquello? ¿Por qué no puedo disfrutar de un dinero extra? ¿Por qué? Si los impíos roban y yo con una mentirita ahí piadosita, yo les quito una platica y voy a disfrutar. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no puedo disfrutar de lo que el mundo disfruta? Yo soy un hijo de Dios. Yo no voy a tomar licor, pero me alegro con comida en el tiempo en que ellos celebran su idolatría, su abominable idolatría. No, ¿por qué no? El Señor dice, no, mijito, no es usted, es lo que yo diga. Aquí el problema es que el cristiano ha malentendido la libertad que Jesucristo ganó para él. Y yo le pediría, no hablemos de libertad, hablemos de ser esclavos voluntarios de Jesucristo. Porque la libertad se nos convierte en libertinaje y al final no vamos a partir. Si así viviéramos, no vamos a partir con el Señor Jesús. Él está diciendo allí, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz tiene que ver con muerte. Todo lo que pasa por la cruz se muere. Niéguese a sus deseos, llévelos a la cruz, mátelos. Mátelos. Ay, es que... Mire, una mujer casada, y no digo que sea una mujer del diablo ni nada de eso, una mujer casada, una mujer de Dios, esas personas que aprenden a ser muy sinceras con su consejero, hasta que llegan allá a la presencia del Señor y se conectan con Él, me decía, pastor, lo que pasa es que mi esposo no es muy dulce, él no es muy tierno. Pastor, tengo un compañero de trabajo, nunca me ha hecho una mala propuesta, pero tengo un compañero de trabajo que me trata tan bien, que el trato de él es tan dulce, es tan cariñoso. Mire, él no se pasa, él no puedo decir que me haya propuesto nada, pero solamente el cuidado, la sonrisa, como él me trata, yo ya me estoy soñando viviendo con él. Yo digo, ¿cómo será él en la casa, siendo yo su esposa? ¿Cómo me tratará? ¿Cómo será ese cuidado? ¿Cómo será esa ternura? El Señor le dice, hijita, niéguese a usted misma. Meta eso en la cruz, mátelo. Mate ese anhelo que le está creciendo allí. Mátelo. Y entonces sí, sígame. Porque o estamos a juicio todos los días, o morimos a nuestros anhelos todos los días, o no podemos decir que seguimos a Cristo. No lo podremos hacer. No lo podremos hacer. Se le puede estar presentando una oportunidad a alguien. Algo que tenga que ver con el narcotráfico allá, así como medio de refilón así. No es directamente como cargar droga, no. Es como que llevar unos insumos así. Y hay una buena plática allí. Niéguese a eso. Niéguese a tener dinero fácil, que dependa de los malhechores, de los que están en contra de la ley. Niéguese. Mate ese deseo, ese anhelo de tener dinero fácil. Mátelo. Llévelo a la cruz. Por eso es que el Señor es tan claro allí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz para que vaya matando todo lo que pertenece a lo ilícito, a la carne, a los deseos de los ojos. Mátelo. Y entonces sí, en ese proceso de todos los días ir llevando a la cruz lo que no le agrada a Dios, sígame. Eso es seguir a Dios. Eso es seguir al Señor. Permanecer en un constante proceso de muerte. Mato esto. No, esto no le agrada a Dios. La ira, el pleito, la contienda, el dejarle de hablar a mi marido. No, voy a ir a reconciliarme con él porque esto no le agrada a Dios. Esto no es vivir como un hijo de Dios. Y si sufro y si padezco por dejar de hablarle a mi marido, por gritarle a mi marido, estoy padeciendo como malhechor. Estoy padeciendo como criminal. Y el Señor dice, no padezcas así. Más bien ven y cuéntame qué te está pasando. Dime, estemos a juicio. Porque no es fácil. Siempre que usted encuentra padecer, está hablando hoy del alma. Jesucristo padeció y no solamente fue el momento de la cruz, no.
fue todos los días cuando se negaba al diseño del mundo, cuando se le acercaba una mujer a seducirlo, cuando le decían, tranquilo, no pague impuestos. Yo digo que usted sí pagó. No, venga Pedro, vaya por el estatero y vamos a pagar. Vamos a ser lícitos, vamos a ser honestos, como le toca a un hijo de Dios. Entonces, si el justo con dificultad, teniendo que llevar a la cruz, teniendo que vivir siempre en ese juicio constante, si con dificultad se salva, yo creo que muchas personas no habían podido entender este texto como las palabras en griego nos están diciendo que significa. Y si el justo con dificultad se salva, porque no es antes de negarse a todo lo que el alma pide, lo que el mundo le ofrece, si el justo con dificultad se salva, porque tiene que morir, porque tiene que vivir proceso de negación, de muerte, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios mío. Mire lo que dice Proverbios 11:31, para que vamos concluyendo. 11:31 de Proverbios. 11:31. Dice la palabra del Señor. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Recibirá buena recompensa. Dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pero si el justo deja de ser justo y hace lo malo, será recompensado de acuerdo a lo que hizo. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? El impío y el pecador van a tener recompensa de su conducta, de su impiedad, de su pecado. Y no debería ser que el cristiano también, junto con el impío, llevara recompensa de lo malo. No, es que nosotros no fuimos diseñados para hacer lo malo. Nosotros fuimos diseñados para hacer el bien, para caminar en rectitud, en legalidad, en honestidad. Y claro, nos negamos a lo que no le agrada a Dios. Y ese es el proceso permanente de muerte, llevar a la cruz, siempre. Entonces estamos padeciendo. No espere padecer porque el vecino habla mal de usted. ¡Oh, el vituperio! No, el Señor dice, no padezca por eso. No sea bobito, mijo. Gócese. Si hablan de usted porque usted es buena gente, porque usted sirve a los... Avergüéncese si está gritando a los vecinos y si les está mandando el perro para que se les haga popó allá para vengarse de ellos, si está denunciándolos allá con la administración, que vea que eso es impío, entonces sí, agárrese porque no le va a ir bien. Pero si está sufriendo porque hablan mal de usted y lo que hablan es injusto, no se preocupe, glorifique a Dios por eso, gócese. Deleítese, porque vas a recibir recompensa aquí en la tierra y vas a estar preparado para el reino de los cielos. Entremos a juicio con el Señor a diario, contémosle al Señor. Vivamos un proceso constante de perfeccionamiento. ¿Sabe qué? Determínese, revisar qué cosas hay allá escondidas en el corazón como un anhelo. Llévelas a la cruz. Dígale, Señor, mire, yo muero hoy a este deseo que he tenido por largos años. Yo muero a este deseo, a este pensamiento, a esta intención. Muero a esta venganza. Muero a este odio, a esta falta de perdón. Muero. Porque si nosotros no entramos a juicios voluntariamente, escúchelo. Si nosotros no entramos a juicio voluntariamente antes de que el Señor venga por nosotros, no sé qué va a pasar. Dice entonces, y si el justo con dificultad se salva, la palabra salvar, ¿sabe qué significa? Estar seguro, salvar, librar o proteger, hacer salvo, preservar, misericordia, sanar. ¿Sabe que esta palabra salvar, cuando dice librar o proteger, me hace acordar del texto de Romanos, capítulo número 5. Usted vaya conmigo a Romanos, el capítulo número 5. Cuando el Señor nos dice, 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El que tiene la vida de Dios hace lo correcto. El que tiene la vida de Dios vive en el Espíritu, no reacciona por emociones, no toma decisiones para agradar a su alma, para satisfacer su deseo, su anhelo. No. El que tiene la vida de Dios de día en día es salvo, tanto de la depresión y de la angustia, de la tristeza y de la nostalgia, como de la tentación, de la codicia, del deseo pecaminoso. Entonces nosotros, usted y yo, estamos bendecidos por el hecho de que tenemos la vida de Dios en nosotros y somos salvos si vivimos en ese constante ir a juicio delante del Señor, rendir cuentas a Dios. A veces nos tenemos que ejercitar en aquello de rendirle cuentas a un hombre para entender que no necesitamos ir a rendirle cuentas a un hombre si ya le rendimos cuentas a Dios. Ahora, si no escuchamos a Dios, pues tenemos que buscar la forma de acercarnos a Dios y de quitar el tropiezo que hay en nuestra alma que no nos deja escuchar la voz de Dios, pero lo podemos hacer. Mientras tanto, qué bendición. Mientras tanto, qué alegría, qué gozo, qué regocijo poder nosotros entrar en ese tiempo de comunión con Dios, de juicio, de estar tan tranquilos en el Señor, de saber que todos los días vamos y llevamos los pensamientos, los sentimientos, los temores, todo lo llevamos delante del Señor. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor mío. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, queremos hoy, Señor, con todos estos principios que nos has enseñado, ponernos delante de ti y pedirte, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos cada día, Rey de Gloria, a avanzar en el conocimiento de ti y en el entendimiento de tu palabra. Señor, las cosas que hemos entendido las queremos poner por obra. Padre, que toda la iglesia voluntariamente pueda ir delante de ti a diario, Señor, en juicio. Porque es verdad, Señor, el juicio tiene que empezar primeramente por la casa tuya, Señor. Nosotros somos tu casa y cada cristiano debería ir todos los días con sinceridad, Señor, y con una gran capacidad de reconocimiento a decirte, Señor, en mi vida hay esto, hay sentimientos, hay pensamientos, hay anhelos, hay deseos. Y muchos de ellos, Señor, no son conforme a tu palabra, no son conforme a tu voluntad. Y venimos, Señor, delante de ti para pedirte, Dios mío, ayúdanos a llevar esto a la cruz. Ayúdanos a pasar por esos procesos de muerte, este anhelo, este deseo. Esto que me gusta, Señor, porque solamente pensarlo me deleita, mi alma se goza, pensando y planeando, Señor, ¿cómo sería si esto fuera verdad? Pero sé que eso es pecado, Señor, porque pertenece a la codicia, porque pertenece al deseo que no es sano, de adquirir dinero, Señor, de la manera fácil, de tener una mujer que no es mi esposa, de tener un marido que no es mi marido, Señor, y todas estas cosas quiero traerlas delante de ti. Padre, reconocemos que necesitamos entrar en juicio todos los días y lo vamos a hacer de hoy en adelante. Y sabemos, Señor, que si nos negamos a nosotros mismos, bendito Dios, tu vida activa en nosotros nos salvará de la tentación, nos salvará de la codicia, del deseo vergonzoso de pecar, del deseo de no perdonar, del reclamo, del sentimiento de venganza y de todo lo que no te agrade, Señor. Tu vida en nosotros, Señor. Tu vida espiritual, tu vida incorruptible, tu vida eterna, Señor, en nuestra vida. Gracias por cada hermano, por cada hermana que entendiendo ha ido poniendo por obra, Señor, todas estas cosas. Te pido que así como ellos, yo también, Señor, pueda ser consecuente con lo que estamos aprendiendo y podamos, Señor, vivir para ti, negándonos a nosotros mismos, llevando a la cruz todo lo que te desagrada y siguiendo tus pasos para un día estar allá contigo, Señor, en el reino de los cielos y en todo lugar donde tú quieras que estemos. Padre, yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Yo declaro familias en bendición, en fe. Declaro familias llenas de paz, llenas de la vida tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro una semana de bendición.
una semana de sanidad, de prosperidad, una semana de libertad, para la gloria de tu nombre y para beneficio de la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Amén.